ningún migrante que no cumpla con las leyes vigentes para ingresar al país, recordando que hay varias normas para aplicar al asilo y la inmigración ordenada. Las recomendaciones surgieron luego de un incidente protagonizado por cientos de migrantes, en su mayoría venezolanos, que el domingo intentaron ingresar por la fuerza al país desde México después de que un gran grupo irrumpió en las líneas mexicanas para exigir asilo en los Estados Unidos y ser detenidos por policías antimotines con escudos y barreras. Una reja cerrada detuvo a los migrantes en el segundo punto de control, el de Estados Unidos, y los uniformados no permitieron que los migrantes pasaran el perímetro establecido para alcanzar territorio estadounidense. La situación se desencadenó por la frustración de miles de personas que no pueden aplicar a las medidas vigentes a través de la nueva aplicación digital CBP One, que es la vía para conseguir la cita para buscar asilo en Estados Unidos. El hecho ocurrió en Ciudad Juárez, en la frontera mexicana, pero no lograron avanzar el cruce que conecta los dos países e intentaron forzar la situación en medio de empujones, poniendo en riesgo a varios niños que se encontraban en medio de la multitud e incluso llegaron a lanzar objetos en contra de la zona custodiada. Luego de algunos empujones, la multitud de migrantes finalmente se retiró y algunos se dirigieron a las orillas del Río Grande, donde fueron monitoreados por funcionarios de inmigración estadounidenses que fueron dispuestos en el otro lado. Muchos migrantes han logrado hacer cita a través de la aplicación CBP One, pero otros reportan dificultades, particularmente debido a la poca conectividad o incluso desconocimiento del manejo de aplicaciones digitales. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha dicho que las actualizaciones recientes de la aplicación simplificarán y acelerarán el proceso. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. El Poder Judicial de Irán dijo que amnistió a 22.000 personas detenidas por su participación en las protestas desatadas por la muerte en septiembre de la joven Mahsa Amini bajo custodia policial. Según el Poder Judicial iraní, en total han sido liberados unos 82.000 acusados y otros 34.000 vieron reducida su sentencia. La muerte de la joven de 22 años, tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico, desencadenó las mayores protestas en décadas contra la República Islámica, protagonizadas por jóvenes al grito de «Mujer, vida, libertad». La represión de las autoridades ha causado casi 500 muertos y 4 de los manifestantes condenados a la pena capital han sido ahorcados. Muchas mujeres iraníes han dejado de usar el velo islámico como gesto de desobediencia civil ante leyes que consideran un símbolo de discriminación. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí. Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy de Radio y Televisión Martí, en particular de radio. A nombre de todo el equipo, Mikey Vázquez, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio de este servidor, Alejandro Marcano Santelli, pues iniciamos el espacio también presentando a nuestros dos invitados, Negar Granado, abogado, y desde Argentina, el periodista Leandro Gasco. Bueno, Negar, quiero comenzar contigo a analizar un poco las informaciones más importantes y destacadas. Una de ellas tiene que ver con una decisión del Departamento de Estado. Es importante ponerla en contexto y desde tu perspectiva. No está planeando una amplia flexibilización de sanciones en Venezuela, esto según el Departamento de Estado, que ha dicho que no ve que las licencias recientes como un giro general de su política hacia Venezuela. Esto lo dijo a Reuters el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, José Fernández, esto en medio de una conferencia de energía que se está realizando esta semana en Houston, aquí en Estados Unidos. Pero la gente está mirando, sobre todo el venezolano, ahogado en la crisis profunda que vive en general el pueblo. No estamos hablando de los grupos políticos y las minorías, que Estados Unidos, con el intercambio de los narcosobrinos, con las licencias a Chevron, la posibilidad o el rumor, que todavía sigue siendo un rumor, de que intercambien a otros rehenes estadounidenses que tiene la dictadura de Nicolás Maduro por Alex Saab, pues hablaría de ello.
y que es contraproducente a la realidad de ese pueblo que todavía sigue sufriendo, pidiendo en las calles salarios justos, una vida justa y digna, y no una sobrevivencia a lo que está sometida actualmente. ¿Qué dice Edgar Granado? Sí, Alejandro, gracias por la invitación. Fíjate, aquí hay que darle una lectura entre líneas porque cuando el Departamento de Estado hace 2 semanas ratifica aquella decisión del gobierno de Barack Obama del 2015 de darle a Venezuela la categoría de un gobierno peligroso para la seguridad de los Estados Unidos. Va muy enlazado con lo que está diciendo el subsecretario de Energía, José Fernández, el día de hoy. ¿Qué significa eso? Que definitivamente no hay una flexibilización de las sanciones impuestas hacia Venezuela, o no va a darle un giro distinto al que ya está impuesto desde Barack Obama. Debemos recordar que Barack Obama fue uno de los principales, el promotor inicial de lo que fueron las sanciones para los regímenes, especialmente de Venezuela. A pesar de que con respecto a Cuba flexibilizó un poco las relaciones con Cuba, en el caso de Venezuela, Barack Obama categorizó o calificó a Venezuela como un estado que era peligroso para la seguridad de los Estados Unidos. Adicional a eso, yo creo que los trabajos periodísticos se han dado a la tarea de crear rumores o expectativas sobre Alex Saab. Si bien es cierto, el intercambio de los sobrinos, los narcosobrinos, por unas personas que estaban detenidas en Venezuela, que habían sido torturadas, como es el caso de los directivos de Cisco, también tenemos que entender de que Alex Saab no ha sido condenado todavía. Alex Saab está en un proceso, y es un proceso que de alguna u otra forma el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene todavía mucha tela que cortar con respecto a las delaciones que puede dar Alex Saab. Debemos recordar que Alex Saab está colaborando con el FBI desde el año 2010. Por consiguiente, no creo que en este momento sea Alex Saab una pieza de intercambio para los Estados Unidos, y lamentablemente tenemos que recordar que mientras en Venezuela no existe una democracia, sino una dictadura como la que hoy en día opera a lo interno, donde Estados Unidos ya no reconoce un gobierno interino como el de Juan Guaidó, porque quedó desarticulado por la propia oposición o por el G4, que es el grupo de los partidos políticos de oposición. Venezuela va a seguir estando en el ojo del huracán, y vemos que la crisis que se vive dentro de Venezuela es grandísima. Unos sueldos de $8 mensuales, cuando mucho $15 mensuales puede ganar un profesional con 2 posgrados. Entonces, sí, la crisis en Venezuela sigue campeando, y yo estoy seguro y convencido que Estados Unidos no va a cambiar su política hacia Venezuela. Bueno, y este es tu punto de vista, lo respetamos, y es lo que por lo menos los hechos están demostrando hasta ahora, que la política de la administración Biden no está cambiando, prácticamente la misma política de la anterior administración del presidente Trump. Lo que sí no cambia tampoco es la realidad del pueblo venezolano. Leandro Gasco, como periodista, siempre hace la comparación, periodista argentino, pero muy de cerca, siempre mirando lo que pasa en el contexto continental. Y además narrándonos lo que vive el argentino actualmente en una profunda, también sumido en una profunda crisis. Fíjate que una reciente encuesta, Leandro, y gracias por tu participación en estos espacios de radio y televisión, Martí, habla de un 50% de los hogares venezolanos que vive en la pobreza. La encuesta nacional de condiciones de vida realizada por la universidad privada, la que tengo el gusto de haber estudiado y haberme graduado de periodista allí, la Universidad Católica Andrés Bello, también habla de un 41% de los encuestados, que se salta una comida al día. No tienen para hacer los 3 comidas, ni siquiera los pequeños. No hay un desarrollo intelectual, psicomotor, personal. Estas cifras contrastan con toda esa ilusión que se ve desde afuera de que hay un país arreglándose, de que hay una dictadura, pero bueno, se puede convivir con ella, que hay gente que pueda regresar, cohabitar. Quiero tu lectura, Leandro. Sí, se contrasta con la realidad, y después también, uno ve de cerca la realidad de los venezolanos que han exiliado también, ¿no? O sea, es que
el no poder comer, obviamente, el no poder vivir limita todo en la vida, ¿no? Y nos quieren llevar a eso, a que tampoco pensemos, a que no razonemos y a que estemos cada vez más limitados. Pero también, cuando hablaban recién, y me parece interesante destacarlo, ¿no?, de esto de colaborar, colaborar o en lo político y lo diplomático, si bien yo entiendo cómo se maneja la política y la diplomacia, no me gustan las equiparaciones. Equiparar es algo, me parece muchas veces repulsivo, ¿no?, porque cuando hay corrupción, lavado de dinero y narcotráfico y asesinatos en el medio, es difícil equipararlo y buscar beneficios y alianzas e idas y vueltas, ¿no? En lo personal tengo un mal concepto del entonces presidente Obama, porque cuando vino a Buenos Aires fue a dejar flores, siempre lo digo, con el entonces presidente Macri, a tumbas de guerrilleros, de terroristas, entre ellas una que estaba el nombre de quien asesinó a un cónsul norteamericano en los años 70 en Argentina. Digo esto para mostrar el reflejo de algunas cuestiones. Pero quiero decirte, Alejandro, que estoy muy conmovido porque el domingo pasado en Palermo, un barrio muy popular de la capital de Buenos Aires, se produjo un nuevo asesinato, el de Juan Francisco Fernández Acosta, un ingeniero de sistemas venezolano que fue baleado en la cabeza en la capital de Argentina para robarle un celular con solo 27 años. Y esto nos sigue conmoviendo porque está avanzando en Argentina, primero en Rosario, que ya es la segunda Venezuela, y ahora se va a extender seguramente por el país esto de equiparar, y ahí vuelvo a tomar el término, Argentina con un narcoestado, ¿no? Pero ha sido muy triste esto que aconteció, de solo 27 años, una muerte encefálica de un venezolano. Ojalá que el fiscal en lo criminal y correccional porteño, Marcelo Reites, haga algo, y el jefe de gobierno Larreta también, en vez de pensar en ser presidente, que haga algo por la seguridad, porque uno lo toma así como un dato más, y no es un dato más. El 1 de enero de este 2023, en ese mismo barrio, Brian Trejo Reyes, otro venezolano exiliado de 33 años, no de 27, también fue asesinado con un disparo en el tórax. Digo, esto muestra, y vos sabés que los padres justamente Juan Francisco Fernández Acosta están haciendo una campaña para repatriar los restos a Venezuela, María Angélica Acosta y Asdrúbal Fernández, y además donaron los pulmones, los órganos, pero quieren repatriar los restos y dicen, fue un sacrificio el que él hizo, venezolano, para llegar a Buenos Aires, Argentina. Vendimos todo lo que teníamos, el carro, la moto, todo, para que fuera a hacer un posgrado en ingeniería, y lo terminaron asesinando, ¿no? Y ahora, por supuesto, no tiene forma de repatriar los restos. Y un cura, en las últimas horas, en una misa que se hizo para recordarlo, dijo y pidió, lo que necesitamos es justicia, que cada uno pague por lo que hace en su vida. Ahora, es dramático y de verdad que me sumo al dolor que puedan estar sintiendo los amigos, familiares y cercanos, así como tú, que no lo conocías. Duele ver cómo, porque además hay actos de xenofobia que se han registrado, y ojo, no estoy señalando yo como periodista desde Miami que esto lo haya sido, simplemente también puede haberse tratado, como tú lo describes, de un acto en el que pues la violencia se ha cobrado la vida de estos dos venezolanos, tanto el hecho reciente como el del primer día de este año 2023. Negal, pero ha pasado en Perú, en Colombia, en Ecuador, en la región. El venezolano está siendo vulnerable, el cubano que huye de la isla también es vulnerable, el nicaragüense, el haitiano. Hay una vulnerabilidad y hay una crisis que comparten la mayoría de los países de la región, en la que poco está importando incluso la vida. La gente pareciera que es muy fácil acabar con la vida del otro, no hay repercusiones ni legales ni morales. Hay un deterioro, te lo pregunto de esta manera franca, hay un deterioro a nivel moral producto de los desgobiernos que nos ha tocado en Cuba por más de 63 años, en Venezuela más de 20 y en Nicaragua más de 40, Negar. Sí, Alejandro, fíjate que hay algo bien interesante que dice Leandro,
que es un proceso degenerativo social. Lo empezaron viviendo en Rosario, pero ya llegó a Buenos Aires. ¿Qué es lo que trae estos gobiernos comunistoides, de corte comunista? Una desviación social donde la moral, la ética se pierden, donde los principios rectores de que el hombre tiene derecho a la vida, que es el principal derecho humano que se debe preservar, se violenta y no está protegido por el Estado. En el caso de Juan Francisco Fernández, llama la atención de que es una persona profesional, una persona que su propio país no le permitió desarrollarse como profesional, egresado de la Universidad Nueva de Esparta, universidad en la cual yo di clases hace 12 años. Y lamentablemente un muchacho que cae a manos del AMPA, que se va desbordando producto de hasta la importación de delitos. Lo que vemos lo que pasó en Bogotá hace 2 semanas cuando unas residencias estuvieron sitiadas por el Tren de Aragua, porque amenazaron con explotar granadas para que las personas no hablaran o no lo sometieran al escarnio público y pudieran ser detenidos. Vemos lo que pueda estar pasando en Perú con los casos de xenofobia. Definitivamente la xenofobia es un proceso mediante el cual no se permite adaptar o reinsertar a ese exiliado forzado a la sociedad y es repelida por la propia. Y a consecuencia de esto vemos que Venezuela sigue manteniendo una crisis humanitaria que tenía dos fechas importantes, 2014, 2017, pero en el 2020, 2021 también es una fecha importante porque sigue la crisis humanitaria exportando exiliados a muchas partes del mundo. España, Colombia, Estados Unidos, Argentina, Chile, son países donde si vemos las cifras de la Organización de Naciones Unidas, vemos cuántos exiliados hay en estos países que alcanzan a la cifra de 7,5 millones. Entonces, definitivamente, el valor vida en estos países socialistas se va perdiendo producto de esta crisis social que se impone para poder gobernar, porque debemos reconocer de que no es un gobierno en crisis, es un gobierno de crisis, donde ellos mismos generan estas crisis. Leandro, fíjate que cuando se habla de crisis, ¿cuál es el papel para ti de la oposición? Una oposición que va a una ruta electoral, a unas elecciones primarias el 22 de octubre para medirse con la dictadura el año que viene, después de años de estar criticándola de que se robaron todos los últimos procesos electorales, de que tienen el control del Tribunal Supremo de Justicia, de que tienen el control de todo. Guaidó ha sido ratificado por voluntad popular después de haber sido desintegrado por la misma oposición como gobierno interino. María Corina Machado, que no cree en este proceso ni en ninguno de ellos, también se está lanzando, haciendo ofertas electorales como si se tratara de un país normal. ¿Cómo se está viendo esto en el exterior? Bueno, en principio, unas elecciones que se huelen fraudulentas porque es difícil hablar de legalidad en medio de un desgobierno que debería desaparecer si la justicia funcionara y el Estado de Derecho. Eso por un lado. Por otro lado, si hay quienes se dicen de la oposición que no están de acuerdo, pero que van a participar igual, no sé, el escenario yo lo noto oscuro y veo pocas posibilidades de acción real en esa oposición. Vamos a preguntarle a Negar Granado cuál es su posición, porque además Primero Justicia, que es el partido de Enrique Capriles Radonsky, que ya le robaron, según sus propias palabras, 2 elecciones en 2 tiempos diferentes, una con Chávez y una con Maduro, dice que está inhabilitado, pero también representantes de ese partido dicen que María Corina Machado está inhabilitada por el régimen, es decir, que tampoco podrán participar. Sí, Alejandro, fíjate, cuando nosotros vemos lo que son los procesos de elecciones, que son procesos democráticos, el instrumento principal de la democracia para elegir a los gobernantes, debemos entender que en Venezuela definitivamente el régimen va a mantener la posición de ganar las elecciones, primero para lavarse la cara desde el punto de vista democrático, y segundo porque tiene a el Consejo Nacional Electoral, que es el árbitro sometido a sus designios. Ahora bien,
vamos a ver situaciones como la de María Corina, que supuestamente está inhabilitada, a pesar de que ella en ningún momento pudo haber sido despedida de la Asamblea Nacional como fue despedida por el presidente que era en su momento Diosdado Cabello, porque ahí lo que tenía que haber operado era el revocatorio. Vemos la inhabilitación de Capriles, vemos que de alguna u otra forma Manuel Rosales quiere también correr para la presidencia y es el actual gobernador del estado Zulia. Y vemos que Juan Guaidó está siendo nombrado por voluntad popular como el candidato para las primarias para escoger un candidato único. Ahora bien, ese candidato único debería ser lo suficientemente fuerte para enfrentársele a el señor Nicolás Maduro y ganar unas elecciones que del plano el día de hoy están perdidas porque el CNE no va a dar nunca la victoria a un candidato de oposición que va a traer como consecuencia la alternancia democrática, que es lo que estamos tratando de buscar después de 20 años de estar perdida. Yo estoy convencido de que el dictador no sale con unas elecciones, el dictador sale con un proceso mediante el cual la población civil y los militares se unan y le digan al dictador hasta aquí llegas. Bueno, y fíjate que mientras hablamos sobre Venezuela, sabemos las circunstancias que vive el pueblo cubano actualmente, que no se detiene en sus protestas, a pesar de la persecución luego de las históricas protestas del 11 de julio. Nos vamos a Nicaragua, Leandro. Fíjate que el régimen de Daniel Ortega canceló la Universidad Juan Pablo II y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, con lo que ya suman 19 las ilegalizadas desde diciembre de 2021, incluidas 7 de origen extranjero. También se ordenó en ese régimen decomisar los bienes muebles e inmuebles. Hacen y deshacen y parecieran no tener freno estos desgobiernos. Sí, no tienen freno, Alejandro, buscan enriquecerse y que desconocen las leyes, absolutamente. Pero después tenemos un problema que yo, vos sabés que siempre lo insisto, que es la demora en actuar de la justicia o la inacción directamente. En el día de hoy se están cumpliendo 16 años del hallazgo de aquella maleta de Antonini Wilson que venía enviada por Chávez, el tirano, para financiar la campaña del kirchnerismo. Y recién hoy está comenzando un juicio oral virtual en Argentina, en donde van a pasar 100 testigos, va a demorar más de un año. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque ahí hay contrabando de importación de divisas, agravado por la concurrencia de personas, funcionarios públicos y lavado de dinero. Entonces, pero claro, años después, imagínate tú, nada más algo, un juicio oral, vamos mal. Con un solo testigo, porque los demás ya están haciendo vida. Es increíble lo que le ha tocado vivir a la población, pero bueno, les agradezco de verdad a Leandro Gasco por este análisis e igualmente a Negar Granado, abogado, por permitirnos poner en contexto un poco lo que pasa en Venezuela, Nicaragua y Cuba, desde este espacio Venezuela Hoy. Gracias a todos ustedes por su contacto, estar allí, y nos vemos en una próxima oportunidad. A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti.
Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano.